Bueno, vamos a retomar la unidad 3. La primera parte vimos oferta, demanda y mercados. En esta parte vamos a ver la intervención del Estado. Empecemos con el ejercicio 7 de la guía, dice. La demanda de viviendas es 1.200 menos QD, mientras que la oferta es P igual QS. El gobierno impone un control de alquiler en $300 al mes, y en este nuevo escenario la demanda crece a P igual 1.400 menos QD. Antes de empezar a resolver, vamos a graficar y vamos a ubicarnos vamos a tener la demanda 200, la oferta, vamos a ver, no nos pide, pero vamos a ver cuál sería el precio de equilibrio para tener de referencia. $1.200 menos Q igual Q. Esto nos da 1.200 igual 2Q. Q es 600, sin ningún tipo de regulación. Y el precio también es 600, sin ningún tipo de regulación. Y acá lo que nos está diciendo el enunciado es que el control de alquiler es 300. O sea, este va a ser nuestro precio máximo. Entonces lo que vamos a tener va a ser un exceso de demanda. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esto armado, nos dice que además la demanda crece a 1.400 menos QD. O sea, aumenta la demanda. Claramente que, como ahora los precios son más bajos que los de equilibrio, va a haber más gente que va a querer demandar. Entonces, una vez que tenemos más o menos armado el gráfico, vamos a tratar de resolverlo. Vamos a interpretar qué es lo que nos pide, dice. ¿Cómo afecta al exceso de demanda, a este que ya teníamos, el exceso de demanda 0, el aumento de la demanda de viviendas? Veamos esto. El aumento de la demanda de viviendas hace que se agrande el exceso de demanda. Lo que nosotros vamos a calcular entonces es cuánto era el exceso de demanda en 0 y cuánto es el exceso de demanda en 1. ¿Bien? Entonces, vamos a estar acá. Para calcular el exceso de demanda en 0 tenemos que usar la función original, esta. Si el precio es 300, la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida es 900 menos 300, tenemos que el exceso de demanda sería 600 acá, el azul. Sin embargo, el exceso de demanda nuevo fíjense que tiene una cantidad demandada nueva, que es esta. La cantidad demandada con la nueva demanda. Esto es 1100. Recuerden que lo que hacen es, ponen acá donde dice precio, los 300 y despejamos la Q. ¿Sí? Menos 300. Nos queda 800.
Entonces, el exceso de demanda se incrementa, la variación del exceso de demanda es de 200 viviendas. O sea, podemos decir, el nuevo exceso de demanda es 800, pero nos pregunta cómo afecta al exceso de demanda que ya teníamos. Ya teníamos 600, ahora tenemos 800, o sea que nos incrementó en 200 unidades. Pasemos ahora al punto B. Dice, ¿en qué precios debe establecer el gobierno el control de alquiler para mantener el exceso de demanda en el nivel que tenía antes de que aumentara la demanda? El exceso de demanda que tenía antes que aumentara la demanda era estos 600. ¿Se acuerdan que estas 900 de cantidad demandada lo calculamos con esa ecuación? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a querer hacer en el punto B es que el exceso de demanda tiene que ser igual a 600. Y ahora nuestra incógnita va a ser ¿a qué precio hago? O sea, hasta dónde subo el precio para que este exceso de demanda de 800 se transforme en 600. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a poner la demanda nueva. A la demanda nueva lo que vamos a hacer es vamos a despejarla como QD. Así dejamos el precio que tiene que ser nuestra incógnita. Va a ser 1400 menos P, ¿sí? Entonces nos queda la demanda 1400 menos P menos, acuérdense que esto es cantidad demandada menos cantidad ofrecida. Y la cantidad ofrecida es el precio menos el precio, esto es 600. ¿Bien? Entonces tenemos que 1400 menos 2P es 600, así que 2P es 800. Entonces el nuevo precio que debería fijar el gobierno para que el exceso de demanda sea 600 es 400. Cuando es 400, entonces nuevamente el exceso de demanda se achica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sube el precio, algunos de los oferentes que no estaban dispuestos a ir al mercado, ahora van a decidir a ofrecer sus viviendas a ese precio. Por eso achicamos el exceso de demanda. Si bien sigue existiendo, ahora tiene un nivel menor. Vamos al ejercicio 8. Dice, perdón, las funciones de oferta y demanda de trabajo están dadas por P igual QS y 5 menos un medio de la cantidad demandada. Siendo QS y QD la cantidad de horas trabajadas y P los salarios. En el punto A nos piden representar gráficamente ambas funciones, luego calcula analítica y gráficamente el salario y la cantidad de trabajo de equilibrio. Gráficamente aquí ya lo tenemos, vamos a hacer la cuenta. Entonces, Q es igual a 5
menos 1/2 de Q. Nos queda 3/2 de Q igual a 5. Entonces nos queda que Q es 10 tercios. Esto es aproximadamente 3,3 las cantidades. Y como el precio es igual a la cantidad ofrecida, también es nuestro precio de equilibrio. Bien. Ahora, en las que siguen, no nos pide hacer ninguna cuenta, sino explicar qué es lo que pasa cuando tenemos algún otro tipo de salario. En el punto C nos dice, ¿cuál es el efecto en el mercado de trabajo de un salario de 3? Fíjense, si el salario es 3, quiere decir que el salario es muy bajo, entonces las empresas van a querer contratar muchos trabajadores, pero va a haber pocos trabajadores que van a querer trabajar. Va a haber un exceso de demanda. En el D nos dice cuál sería el efecto de un salario mínimo de 4. Aquí pasa al revés. Tenemos mucha gente que quiere trabajar ese salario, pero pocas empresas que quieren contratar. Así que en este caso tenemos un exceso de oferta. Entonces, cualquier fijación que tenemos de salarios en el mercado nos va a generar efectos de demanda, efectos de excesos de oferta o de demanda, pero cuando el salario, por ejemplo, en este caso que nos dice el salario mínimo es 4, no tenemos la posibilidad que veíamos en la primera parte de la guía. ¿Se acuerdan que cuando el mercado no tenía ningún tipo de intervención, los precios subían o bajaban para llegar al equilibrio? En el caso de la intervención, fíjense que un precio máximo o un precio mínimo siempre nos van a dejar en un desequilibrio. Nos van a dejar con excedente o con escasez. Y el sistema de precios no puede solucionar este problema, dado que no tiene la posibilidad al estar bajo control del Estado en estas cuestiones de regulación. Vamos al 9. Ya tenemos un ejercicio de impuestos. Dice, considera un mercado cuyas curvas de oferta y demanda son P igual 4QS y P igual 12 menos 2QD. Ya sé que me van a decir grafíquese el C. Yo siempre arranco graficando porque soy de la idea que vemos más fácil todo en un gráfico. Pueden hacerlo en el orden que quieran, yo vieron que siempre arranco así. Bueno, dice, ¿cómo afecta al precio y la cantidad de equilibrio un impuesto? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar cómo era el precio y la cantidad de equilibrio antes de que se imponga el impuesto. Entonces tenemos 4Q igual a 12 menos 2Q, nos queda que 6Q es igual a 12, entonces 12 sobre 6 es Q, la cantidad de equilibrio va a ser 2, ¿sí? Reemplazo acá 2 por 4, el precio de equilibrio va a ser 8. Esto antes que pongamos el impuesto, pero lo tenemos que tener como una referencia para ver qué pasa cuando ahora ponemos el impuesto, ¿sí? Siempre, aunque no se los pida, una recomendación es sacar el precio de equilibrio inicial para ver el efecto, si no, va a pasar que vamos a tener una confusión sobre, como les decía, los efectos. Ahora vamos a agregar el impuesto. Un impuesto de 6 por unidad de producción.
sea, cuando nos dice unidad de producción, se lo tenemos que agregar a la curva de oferta. Si nos dice por unidad consumida, lo vamos a agregar a la demanda. Entonces, en este caso vamos a tener una nueva oferta. Entonces, la nueva oferta va a ser 4QS más 6. La oferta más el impuesto sale de acá. ¿Bien? Y entonces ahora lo que tenemos que ver es cuál es el nuevo precio de equilibrio y la nueva cantidad de equilibrio con el impuesto. Entonces tenemos la nueva oferta y lo vamos a igualar con la demanda, que la demanda no cambió, es 12 menos 2Q. Vamos a sacar acá la S. Entonces nos queda 4Q más 2Q, que son estas, igual 12 menos 6, nos queda 6Q es igual a 6. Entonces las cantidades de equilibrio con impuestos ahora son 1. ¿Bien? Reemplazamos el precio y que el precio que nos va a dar es 10. Y ese es el nuevo precio de equilibrio, pero importante es recordar que es el precio que paga el consumidor. ¿Sí? Aunque es el nuevo precio de equilibrio, en este caso es el precio que paga el consumidor. Veamos qué pasa ahora con el productor o con el vendedor y con el Estado. ¿Qué es lo que nos pregunta en el punto B? En el punto B nos dice cómo afecta este impuesto y cuánto recauda el Estado. Fíjense que si cobra 10, el precio que recibe el vendedor es el precio que recibe el comprador, que paga el comprador menos el impuesto. Así que va a ser 10 menos 6. Esto fíjense que le afecta mucho al vendedor, porque el vendedor solamente se queda con 4. Estos 6 que hay acá de diferencia son el impuesto. Y la recaudación del Estado, recordemos que es este área, es la recaudación es la cantidad de equilibrio después de impuestos por el monto del impuesto. Entonces vendemos una unidad con un impuesto de 6, la recaudación es de 6 pesos. ¿Bien? Y bueno, luego nos pide el gráfico, que yo ya lo había hecho antes. Ven que ayuda bastante más a ordenarse. Si bien no hay que hacerlos a escala, fíjense que los valores más o menos, el 10 no les queda arriba del 12, el 4 no les queda arriba del 6, un poco de matemática básica, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio número 10, dice, la demanda de un bien es igual a QD igual 38 menos 2P, mientras que su oferta es QS menos 10 más 2P. Bueno, por cómo tenemos que trabajar el ejercicio, fíjense que como vamos a poner un impuesto y un precio mínimo, lo que yo sugiero es dejarlo como P igual, como P en función de Q. Porque ustedes se acuerdan que nosotros vimos que podemos sumar el impuesto como un costo o restarlo en la demanda siempre y cuando la función sea el precio en función de la cantidad. Entonces lo primero que hacemos es despejamos QD menos 38 es menos 2P. Entonces el precio nos queda que es menos un medio de Q
más 19. Y la cantidad ofrecida nos va a quedar cantidad ofrecida más 10 igual 2P. Entonces nos va a quedar que P es igual a 5 más 1/2 de Q. Bien. Una vez que tenemos esto, sacamos el equilibrio. Nos queda menos 1/2 de Q más 19 igual 5 más 1/2 de Q. Nos queda, operamos algebraicamente, este negativo lo pasamos sumando, este lo pasamos restando, así que nos queda 14 igual Q. Y reemplazamos este precio, esta cantidad digo en el precio, nos quedaría 38 menos 2 por Q, o sea que nos quedaría que el precio es 10, porque 2 por 14, 28, 38 menos 28, 10. Esto sería el punto A. Ahora nos dice, el Estado desea incrementar las ventas de este bien, y para ello se está evaluando ambas alternativas. Vamos a calcularlas. Fijar un impuesto de 2 por unidad o fijar un precio mínimo de 13. Vamos a empezar con el impuesto. Acá no lo aclara, pero vamos a ponerlo sobre el productor, ¿sí? Entonces vamos a tener una nueva curva de oferta, que va a ser P', 5 más 1/2 de Q, más el impuesto, que es 2. Así que nos queda 7 más 1/2 de Q. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el precio nuevo de equilibrio y las cantidades, a ver si están vendiendo más. Porque dijimos, queremos incrementar el precio de venta y ver qué es lo que pasa. Entonces nos queda 7 más 1/2 de Q es igual a 19 más 1/2 de Q. Se nos queda que la cantidad es 12. ¿Sí? Porque 19 menos 7, 12. El precio va a ser 13. Fíjense, 1/2 de Q sería. Sí, 13. El precio es 13. Recordemos que este es el precio de equilibrio y es el precio que paga el comprador. Y el precio que recibe el vendedor va a ser de 11. ¿Sí? Si fijamos un precio, en el punto 2, si fijamos un precio máximo, digo mínimo, dice máximo, dice mínimo de 13, fíjense que es como va a tener el mismo efecto que el impuesto. Porque el impuesto nos lleva a 13. Lo que ahora queremos ver es qué es lo que pasa. Y nos faltó la recaudación, que son 12 unidades por 2. La recaudación es 24. Bien. Cuando el precio mínimo es 13, tenemos que la cantidad demandada es 12 y la cantidad ofrecida es 16. Así que vamos a tener un exceso de oferta de 4. Fíjense que
En ambos casos sube el precio a la misma proporción, lo lleva a 13. El consumidor termina pagando 13. Vamos a ver ahora qué pasa con el resto, dice. Compare ambas alternativas teniendo en cuenta a qué precio y cuántas unidades se comerciarán, la recaudación del Estado y el impacto sobre el consumidor y el vendedor. Bueno, empecemos cuántas unidades se comerciarán. Fíjense que se van a comercializar. Con el impuesto se van a comercializar 12, con el precio mínimo 12, porque por más que se ofrezcan 16, se van a comprar 12. Así que unidades las mismas. Precio el mismo, dijimos que el precio es el mismo. Entonces, para el consumidor es indistinto. Al consumidor no le interesa. La diferencia viene ahora en el efecto que tiene el impuesto y el precio mínimo en el Estado y en el productor. Mientras que cuando lo miramos desde el lado del Estado nos va a convenir poner el impuesto porque recauda 24, cuando somos el productor nos conviene más el precio mínimo. ¿Por qué? Porque no tenemos que pagar el impuesto. Vendemos las 12 unidades a los 13 pesos. O sea, todo esto que se llevaría el Estado de recaudación queda para el productor. Bien. Bueno, vamos a hacer 3 ejercicios de opción múltiple. El primero nos dice, en un mercado intervenido, con una función de demanda 40 menos P y una función de oferta, un medio de P más 10, el Estado fija un precio máximo de 30. La cantidad intercambiada entonces será, vamos a ver, cuánto se demanda a 30. Fíjense, si el precio es 30, la cantidad demandada va a ser 40 menos 30 va a ser 10. Y la cantidad ofrecida va a ser 25. Recordemos que vamos a tener un exceso de oferta de 15, pero las cantidades que se van a operar en el mercado van a ser las 10 que está dispuesto a pagar la demanda. En el 2 nos dice, suponga una situación en la que se introduce un impuesto a los productores por unidad de producto vendido. Señale la respuesta correcta. El impuesto siempre es soportado por el productor. La parte del impuesto que paga el productor es en todo caso proporcional. Si la demanda es muy inelástica, el consumidor pagará gran parte del impuesto. Y sobre el consumidor recaerá la mayor parte del impuesto si la demanda es muy elástica. Bueno, en este caso es la demanda muy inelástica hace que el consumidor pague la mayor parte. Si bien nosotros tenemos que rever el tema de elasticidad, una demanda muy inelástica es una demanda insensible a los cambios de precios. Entonces, lo que nos está mostrando es que si nosotros le ponemos un impuesto y es insensible, la gente lo va a seguir pagando y lo va a seguir consumiendo. Entonces, el productor, en un caso de demanda inelástica, aprovecha y traslada todo este impuesto, o la mayor parte, al consumidor. Yendo nuevamente a la elasticidad, dice, si el impuesto por unidad de elasticidad precio de la demanda es 0,5 y la de oferta es 0,8, fíjense, siempre el número más cercano a 0 es el más inelástico. Entonces, en este caso, como el consumidor, como la demanda es más inelástica que la oferta, en mayor medida va a caer sobre el consumidor. Bien, pero esto lo vamos a retomar
en el próximo módulo cuando analicemos con detalle elasticidad. Vamos a nuestro último punto. Nos dice, el mercado de carnes está en equilibrio a un precio de 30. Y el Estado fija un precio máximo de 20. Dice, con ayuda de un gráfico, explique cuál es el impacto de esta medida. Tenga en cuenta cuál es la nueva cantidad comerciada y si se producen excedentes o escasez. Analice cuál es el impacto de esta medida para los consumidores y productores. Bueno, vamos hasta ahí, después vemos la última frase. Entonces vamos a tener, se reduce la cantidad ofrecida y se incrementa la cantidad demandada. Así que vamos a tener exceso de demanda o escasez. Cuando la gente vaya a comprar, va a haber menos carne de la que querría comprar a ese precio. Entonces, si bien los consumidores que compran el producto lo pagan más barato, hay un montón de consumidores que se quedan sin comprar. ¿Por qué? Porque los productores no quieren ofrecerlo a un precio tan bajo. Por otro lado nos dice, ¿qué pasará con el mercado de pollos si es un sustituto cercano a la carne vacuna? ¿Qué va a pasar? Si el mercado de pollos no tiene ninguna regulación, mucha gente que quisiera consumir carne, pero se queda insatisfecha, va a ir a comprar pollo. O sea, esto va a aumentar la demanda de pollo. Entonces va a subir el precio del pollo. Acá hay que mirarlo al revés de como lo veíamos antes. Cuando el mercado era libre, nosotros veíamos que si bajaba el precio, íbamos a consumir menos del otro bien. Diríamos, si baja el precio de la carne, consumo más carne y consumo menos pollo. Pero en este caso, baja el precio de la carne, pero no es que se consume más carne, se consume menos carne. O sea, nos queda una demanda insatisfecha. Entonces, en el caso de que haya una intervención del Estado, lo que tenemos, esta escasez, hace que se incremente la demanda del otro producto en la medida que el otro producto no esté regulado. ¿Sí? Bueno, y con esto llegamos hasta acá y finalizamos la segunda parte del módulo 3.